Hola estimados compañeros y tutores del planeta Fatla, mi nombre es Randall Arce Badilla, soy de Costa Rica y en esta ocasión les presento este video para finalizar el experto en tecnología educativa. Este video ha sido creado en dos etapas. La primera etapa haré una exposición magistral sobre el tema y posteriormente una breve demostración de lo aprendido. El tema a desarrollar es la creación de aulas virtuales metafóricas. Iniciaremos dando una definición de lo que es un aula virtual metafórica, aspecto importante para poder entender la temática. Un aula virtual metafórica es aquella que combina la exposición de contenido académico con un aprendizaje metafórico para la generación de contenido significativo o de un conocimiento significativo. Tiene la particularidad de mostrar valores educativos a partir de relatos e historias en donde los participantes, ya sea tutor y estudiantes, asumen un personaje, con el cual pueden canalizar sus emociones y sentimientos para avanzar en el descubrimiento de nuevos aprendizajes. Es decir, se mezcla de manera intencional elementos reales, metáforas, lenguaje figurativo, de forma que el contenido académico avanza paralelamente con el desarrollo de la metáfora planificada. Una vez definido lo que es un aula virtual metafórica, me permito decir que la creación de una aula metafórica implica tres etapas o tres momentos. En esta primera etapa o primer momento vamos a hablar de la selección del tema o contenidos académicos. Algunos temas pueden resultar complejos para los estudiantes. Estos pueden generar confusión e implican el desarrollo de habilidades teóricas y o prácticas por parte de los estudiantes. Habilidades o competencias que muchas veces el sistema educativo tradicional no logra que los estudiantes desarrollen y alcancen un aprendizaje verdaderamente significativo. Dependiendo del tema o los contenidos seleccionados, el diseño o creación del aula virtual metafórica debe responder a esas necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Una vez seleccionado o elegido el tema o los temas o contenidos a desarrollar en el aula metafórica, es importante tener claro que el lenguaje figurativo en la creación del aula virtual juega un papel muy importante. La formulación de la metáfora educativa, que sería la segunda etapa, implica crear una metáfora educativa que se debe utilizar en el aula virtual y que además debe utilizar un lenguaje figurativo que permita establecer una semejanza o una analogía entre contenidos académicos y el tema metafórico. Por lo tanto, el lenguaje figurativo es fundamental en el aula virtual metafórica, como también son las actividades de aprendizaje que debe de realizar el estudiante. Se genera entonces un fenómeno contradictorio dentro del aula virtual. El lenguaje figurativo distrae al estudiante del objetivo académico principal y como resultado indirecto, el estudiante aprende en ese ambiente metafórico. La tercera etapa consiste en crear un diagrama visual para la metáfora, es decir, es la organización de los elementos dentro de la metáfora. Una vez pensada y preferiblemente escrita en lenguaje figurativo, la metáfora educativa, hay que crear un ambiente visual que genere la atención y expectativa en los estudiantes, además que permita facilidad de navegación entre los contenidos académicos propuestos. Por eso es necesario elaborar un diagrama visual pensado en una imagen principal o una página central que aparecerá en el aula y a la hora en que el estudiante ingrese al aula virtual. Esa imagen debe de contener además varios puntos de referencia que serán los enlaces a diferentes espacios o partes de la metáfora que se le sugieren al estudiante, lo que ocurrirá en esa aventura, que sugiere más que todo lo que ocurrirá en esa aventura virtual. En la cuarta etapa se ocurre otra situación importante, que es el impacto visual que pueda generar el aula virtual en los estudiantes. Es por eso importante tomar en cuenta la selección y la edición de las imágenes. Una vez que se tenga claridad en la distribución de los elementos principales de la metáfora educativa, se deben de buscar las imágenes necesarias para la construcción de la aula virtual metafórica. Los colores son muy importantes, ya que tienen un efecto psicológico sobre las personas y deben ser tomados en cuenta a la hora de diseñar, además del contraste que se debe crear sobre la imagen principal o la imagen del fondo. En el proceso de creación del aula se debe tratar
de atender una serie de recomendaciones de diseño que tienen que ver con la combinación de colores claros y oscuros, fríos y cálidos. En todo caso, el tema de contraste entre fondo y los textos es complejo de manejar, representa un reto de creación a la hora de elaborar las aulas virtuales metafóricas. Finalmente, en la quinta etapa hablaremos del montaje en el aula virtual metafórica. Esto consiste en la configuración y el montaje que se hace de la metáfora dentro del aula virtual. Una vez seleccionada la imagen principal de fondo y realizada la mimetización de las imágenes usadas como puntos de referencias para darle unidad de manera que parezca una sola imagen, hay que configurar el aula virtual, realizar el montaje de la metáfora. Entonces, ese proceso de mimetización consiste básicamente en hacer que la imagen se vea como una sola, no como elementos diferentes sobrepuestos en una imagen de fondo. Antes de realizar ese montaje, hay que tener en cuenta aspectos como el mapeo de las imágenes. Es decir, antiguamente o en otro momento se subían todos los elementos con una sola imagen y se definían áreas interactivas específicas para cada imagen de referencia. Pero el mapeo dejó de ser un estándar internacional porque no todos los navegadores y dispositivos usaban ese estándar. Actualmente se realiza el montaje utilizando tablas. Para realizar el montaje en la plataforma Moodle, esta debe tener instalado el bloque SlideBar. Esto permite ocultar los enlaces de acceso a las actividades creadas o a otras imágenes metafóricas que contenga el curso planificado de forma metafórica. Bien, esas son las 5 etapas que corresponden a la creación de las aulas virtuales metafóricas. Ahora me permito mostrarles un breve ejemplo de cómo podría ser la creación de un aula virtual metafórica. Empezaremos diciendo que se ha pensado en un tema a nivel universitario que se llama globalización y consumismo. En uno de los cursos de la licenciatura y pedagogía de la Universidad Nacional de Costa Rica se aborda el tema. Es un curso donde se fomenta el pensamiento crítico y el análisis de temas relevantes que inciden en la formación de docentes de diversas disciplinas, sea español, matemáticas, ciencias, filosofía, entre otras. Docentes en formación que elaborarán en algún momento en educación secundaria. Por tanto, es un tema complejo que se aborda para enfatizar valores espirituales, intelectuales, la responsabilidad política y social desde la educación. Aunque es un tema complejo, debe también ser abordado con una perspectiva de optimismo y esperanza. Es un tema que requiere de mucho análisis, lectura y comprensión. Aquí les presento entonces un ejemplo de cómo redactar la metáfora en este caso. Es importante hacer una redacción preliminar para tener claro cuál es el lenguaje que se va a utilizar, el lenguaje figurativo. La metáfora es definida en este caso como la muerte del planeta. Esta metáfora es basada en una película llamada Wall-E, que se exhibió en los cines hace bastante tiempo y que tiene una temática muy relacionada con la que se vincula al tema académico planteado. Ha sido replanteada en esta metáfora para darle un sentido y otorgar un papel a los participantes, en este caso al tutor y a los estudiantes. Empezaré a leer entonces el texto preliminar redactado. Dice: ahora eres un capitán del Axioma, el primer crucero estelar capaz de albergar un gran número de sobrevivientes del planeta Tierra, el cual, debido a los altos niveles de contaminación por basura y toxicidad, fue abandonado por los humanos. Este crucero fue creado por la compañía By and Large, un conglomerado de industrias con mucho poder económico que controlaba muchos sectores de producción y tecnología a nivel mundial. El Axioma es un refugio temporal. La compañía ha dejado en la Tierra un escuadrón de robots de limpieza llamado Wall-E. Encargado de rehabilitar el planeta, debe monitorear el trabajo para ver si es posible de nuevo la vida en la Tierra. Como capitán, tienes la misión de regresar con los sobrevivientes. Pero en esta hazaña puedes encontrarte con muchos obstáculos. Si lo logras, es probable que puedas contribuir con la repoblación del planeta Tierra. Como podemos ver, esta es una adaptación hecha sobre la película
y que tiene mucho que ver con el tema académico escogido. A continuación les presento un diagrama visual para la metáfora, es decir, es la primera idea que tengo sobre cómo va a ser la apariencia del aula virtual a la hora de que el estudiante ingrese. El diagrama contempla 5 puntos de referencia. Como podemos ver, el punto principal es el axioma, que es el elemento número 1 o el punto de referencia 1. Probablemente en este punto se encontrará entonces el capitán de la nave. El punto 2 es la Tierra, que necesita ser repoblada, sería el punto de referencia número 2. El número 3 sería Wally, el robot encargado de la limpieza que ha quedado en la Tierra. El punto 4 es otro personaje que está dentro de la película y dentro de esta metáfora, que es el enviado por el axioma para ir a estar haciendo sondeos en la Tierra. Y finalmente el elemento número 5, que es la Luna. Como vemos en este primer diagrama tengo los 5 elementos o 5 puntos de referencia necesarios. Ahora hablaremos un poco de las imágenes mimetizadas, es decir, cómo selecciono imágenes para un fondo, darle la apariencia lo más natural posible. Como podemos ver, en la parte izquierda tenemos una imagen cargada de colores gris, blanco y otros colores cafés o naranjas. También combina algunos elementos celestes. Al lado derecho tengo uno de los puntos varios de los puntos de referencia anteriormente mencionados. Aquí tenemos al axioma, tenemos el planeta Tierra, tenemos a Wally, tenemos al otro personaje, el robot, y finalmente tenemos a la Luna. Como podemos ver, estos son los elementos que conformarán los puntos de referencia de la metáfora. La apariencia final de la metáfora educativa sería la siguiente: la imagen principal con sus puntos de referencia ya integrados, con las imágenes con transparencia para dar la mayor naturalidad al producto final o a la imagen final. Como podemos ver, aquí tenemos ya la imagen mimetizada y tenemos el planeta en una esquina, el axioma en la parte superior, los dos robots y la luna en la parte posterior o en la parte de abajo. Bien, finalizando este tema, para que quede claro, la organización de los elementos del aula virtual metafórica queda distribuida de esta forma. Se usarán colores gris combinados con algunos elementos de color naranja, como por ejemplo la luna, que tiene un aspecto aquí color naranja. Este contraste de colores es adecuado para responder al desarrollo de un tema complejo, como lo es la globalización y su relación con el consumismo. Colores que invitan al análisis, la reflexión y la discusión de los contenidos académicos. Muchas gracias, compañeros. Para mí ha sido un placer haber compartido esta experiencia de aprendizaje del experto en tecnología educativa. Muchas gracias.